Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Cada uno de nosotros tiene un propósito en este mundo, pero a veces no sabemos cuál es nuestro propósito. En el caso de las mujeres, su propósito en este mundo será, no sé, crecer, casarse, tener hijos, cuidar casa, hacer limpieza, hacer la comida, lavar ropa. ¿Ese será su propósito en el mundo? Y entonces, ¿por qué la mayoría es lo único que hace? No puede hacer otra cosa. El propósito del hombre será solamente nada más, no sé, ya sea estudiar o no estudiar, trabajar, casarse, tener una esposa o tener una familia, mantenerlos, darles todo lo que necesitan, partirse en mil pedazos, estar recibiendo quejas de que no me alcanza, de que no hay dinero, de que ¿será ese su propósito? Entonces, ¿cuál es tu propósito? Si ese no es tu propósito, entonces, porque la mayoría eso es lo que hace. ¿Cuál es tu propósito? El tema de hoy se llama propósito. Propósito, tengo dos pequeñas definiciones. Determinación firme de hacer algo. Objetivo que se pretende alcanzar. ¿Sí? Fíjense. Determinación firme de hacer algo. Objetivo que se pretende alcanzar. ¿Tienes algún objetivo que quieres alcanzar? ¿Qué sería? A lo mejor quien no tiene un trabajo, tener un trabajo, ¿no? Y muchos dicen, con eso me conformo, pero, ok, ya tienes el trabajo, ¿y qué más? Es que me pueden decir, es que ya le repetí, con eso me conformo. Ajá, pero querías el trabajo ¿para qué? ¿Sí me entiendo? Determinación firme de hacer algo, ¿sí? No, pues es que yo quiero tener un trabajo porque me gustaría, no sé, construir mi casa, no sé, X, ¿sí? Formar una familia, ¿sí? Pero no solamente estar llevando, es que como todos eso es lo que hacen, pues yo también lo hago, ¿no? No, si tú te das cuenta en la Biblia, nosotros leemos la Biblia y nos vamos a dar cuenta que los diferentes personajes que encontremos en la Biblia tenían un propósito, ¿no? El propósito de Noé, que viene a sus mentes. ¿Cuál era el propósito de Noé? Salvar, ¿no? Construir el arca, meter a los animales, meter a su familia. Ese era su propósito, ¿sí? Pero obviamente porque Dios se lo mandó a hacer, ¿sí? Dice, determinación firme de hacer algo. Lo construyó en una semana. Se llevó un tiempo. No tengo ahorita el tiempo exacto de que se llevó, ¿ok? Porque ese no es el tema. Pero, ¿cuál es el punto? Es que él tenía la determinación de hacer algo. Lo hizo, ¿sí? Dice, objetivo que se pretende alcanzar. ¿Alcanzó su objetivo? Sí, lo alcanzó, ¿sí? Abraham. ¿Cuál sería el propósito de Abraham? ¿Cuál era su propósito o bueno, o su anhelo? Determinación firme de hacer algo objetivo que pretende alcanzar. Él tenía un anhelo. Lo podemos ver como un propósito. Él quería tener un hijo. Ya tenía todo. Tenía economía, tenía esposa, ¿sí? Pero no tenía un hijo. Cuando Dios le da la promesa, ¿qué tiene que ver con el propósito cuando Dios te da una promesa? ¿Qué tendrá que ver? Dios te da una promesa, ¿no? Vas a emprender un negocio. Quieres emprender un negocio, ese es tu propósito, ¿sí? Y tienes la determinación firme de hacerlo. Sabes que puedes hacerlo. Es un objetivo que pretendes alcanzar. Si va de la mano con la ayuda de Dios y lo crees, lo vas a hacer, ¿sí? Pero nosotros primero debemos de ponerle a Dios todos nuestros anhelos, nuestros propósitos en sus manos. Señor, si es tu voluntad esto,
que se haga. Si es tu voluntad esto, que se haga, ¿sí? Y a veces lo que nosotros no decimos o nos hace falta decir, o más bien siempre decimos, ¿no? Ah, voy a hacer esto. No, mañana voy a hacer esto. No, en un año voy a hacer esto, ¿sí? Y a veces no pasa, ¿por qué? Porque nunca decimos, primero Dios, que Dios quiera, si Dios me autoriza, si Dios lo permite, ¿verdad? Nosotros ya estamos haciendo planes y todo, y no, nada más no funciona nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nuestros anhelos no son los anhelos de Dios para nosotros, ¿sí? ¿Cuáles deberían, cuáles deberían ser mis dos principales propósitos? ¿Cuáles deberían ser mis dos principales propósitos basado en la palabra de Dios? Vamos a el Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo, Mateo 22, versículos del 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Escuchen con esta otra traducción. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y vinieron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Entonces, ¿cuáles deberían de ser nuestros dos principales propósitos en este mundo? Aquí lo acabamos de leer. Estos deberían de ser nuestros dos principales propósitos en este mundo. Si te diste cuenta de lo que leímos, ¿sí? Aquí dice la palabra que en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. O sea, toda la Biblia está resumida en estos dos mandamientos, ¿sí? Pero en los propósitos que tú tienes en este mundo, ¿realmente entra el amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Realmente amas a Dios? Tú respóndete. ¿Realmente amas a Dios por sobre todas las cosas? Sobre todo, ¿eh? Sobre tus padres, sobre tu familia, si estás casado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, trabajo, todo. ¿Realmente amas a Dios por sobre todo o no? ¿O qué decimos? No, es que para mí primero están mis hijos, ¿no? A mí cuando alguien, yo escucho que dice eso, les digo, para mí, primero está Dios. No hay nadie más antes que Él.
Hace muchos años, cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra yo empecé a aprender la esencia de la palabra de Dios, que son estos 2 versículos, y yo le decía a mi esposa, pues para mí primero está Dios antes que tú y que mis hijos. Obviamente es eso que le comenté como que le movió, ¿verdad? Pero después lo entendió. Y después hubo un momento en que ella me dijo, para mí antes está Dios que tú y los niños. Dije, ok, ya entendiste el mensaje, ¿sí? Pero no todos. Tú pregúntale a la mayoría de personas que conocen de la Biblia, ¿para ti quién está primero? No, pues primero mis hijos, o primero mi esposa, mi esposo, primero está mi trabajo, porque si no tengo trabajo, ¿de dónde mantengo a mi familia? Siempre te van a poner a alguien primero, o algo, ¿sí? Pero en la vida de un verdadero cristiano, sus dos principales propósitos deberían ser estos. Les vuelvo a leer con esta traducción. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. O sea que todo lo que tú leas en la Biblia está basado en estos dos mandamientos. Por eso si te das cuenta, siempre nos dice que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro enemigo, ¿sí? Pero ¿cómo es que una persona va a empezar a amar a Dios por sobre todas las cosas? Necesita conocerlo, necesita conocer a Dios para amarlo. Perdón, necesita enamorarse de Dios. Pero a veces nos enseñan a enamorarnos de una iglesia, no enamorarnos físicamente, ¿eh? ¿Ok? Hasta del pastor, no, ay, es que el pastor, ay, qué bueno es el pastor, ay, que el pastor no es bueno, bueno es Dios. La iglesia es Dios. O sea, no te enamores de un lugar, no te enamores de la alabanza, enamórate de Dios. Dios es amor. Si no tienes a Dios en tu vida, no tienes amor, porque el amor proviene de Él. Y entonces vas a poder amar a Dios por sobre todas las cosas. Vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Vas a poder perdonar a aquellos que te han hecho daño. Vas a poder pedirle perdón a alguien que le hayas hecho daño. Porque el amor de Dios está fluyendo en ti. ¿Qué otro propósito necesito para agradar a Dios y obedecerlo? ¿Qué otro propósito sería en nuestras vidas? Lo acabo de decir, el amor. Vamos a la Biblia para que veamos qué habla la Biblia sobre el amor. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13, hacia adelante de donde estamos. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Primera a los Corintios 13, versículos del 1 al 13. Amén. Lo tenemos, dice la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, voy en el versículo 9 de Corintios 13:9. Primera de los Corintios 13:9 estoy. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era del niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, por sobre todo está el amor. ¿Sí? Escuchen con esta otra traducción para que lo entendamos un poquito mejor. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, sino ni, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño, y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. De estas tres cosas, ¿cuál es la más importante para ti? Ahorita me puedes decir, todos van a decir el amor porque lo acabamos de leer, ¿sí? Pero muchos, lo más importante es la fe. No, es que yo quiero tener toda la fe del mundo y yo quiero tener la fe de Abraham y quiero tener la fe, ¿sí? No, pues es que la esperanza para mí es lo primero. Estoy esperando a Dios, estoy esperando en Dios, sí. Pero a muy pocos les enseñan sobre el amor. Tú puedes encontrar iglesias grandísimas, pero no se mueve el amor, no está el amor ahí. No se siente el amor de Dios, ¿no? Es más, de un lado están los de un bando y del otro lado están los de otro bando. Y no se hablan, ¿verdad? Sí, parecen enemigos, ¿no? Y cuidado que te sientes en la silla del bando contrario, ¿no? Porque prácticamente te quitan, ¿no? Esa es mi silla, ¿no? Bueno, así hay iglesias que así pasa. ¿Sí? Es más, dejan su Biblia y hasta el otro, porque apartan su lugar, ¿sí? Pero todo eso ya no existe, o sea, no existe bajo la ley de Dios, bajo la enseñanza que Dios nos da.
¿sí? Existe en el cristianismo común, eso sí existe. Pero tú y yo estamos siendo enseñados por el mismo Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos enseña y nos siembra su amor para que primeramente cumplamos los 2 mandamientos que leímos primero: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que todavía no está completamente el amor de Dios en nosotros? Ya lo leímos, ¿sí? Eh, una persona que de todo se enoja, que de todo grita, que de todo pelea, que se la pasa hablando de toda la gente, ¿sí? Pero habla de ellos, pero porque está orando por ellos, ¿no? Realmente no tiene amor, ni siquiera conoce a Dios. Pero se sabe la Biblia de memoria. Ajá, y Satanás también se la sabe, Señor lo reprenda. ¿Cuál es la diferencia? Él la aplica para atacarnos. ¿Tú la aplicas para defenderte? ¿Para hacer lo bueno? ¿Para dejar de hacer lo malo? Entonces, nosotros, nuestra vida tiene un propósito. Por eso les preguntaba al principio, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿No? Les preguntaba a las mujeres, ¿tu propósito es, no sé, crecer o estudiar, trabajar, casarte, tener una familia, no sé, tener hijos, a lo mejor no, pero tu vida nada más sería cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa, atender al marido? ¿Ese es tu propósito? Por decir una persona que estudió, está estudiando una carrera. ¿Cuál sería su propósito? Terminar su carrera y casarse y ya dedicarse a la casa, pero con un título. ¿Ese será su propósito? Pues mejor que no estudie, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si tenemos un propósito, ¿sí? Aquí les leía la definición, dos definiciones, así se llama el tema: propósito, determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar. O sea, ¿qué objetivo pretendes alcanzar? ¿Cuál es la determinación que tienes firme para hacer algo? No, pues voy a estudiar, no sé, quiero ser abogado. Ok, ese es tu propósito. Pero ¿para qué quieres ser abogado? Alguien que ya conoce de la palabra, ¿eh? No, pues para mentir y defender a las personas. Bueno, si tú conoces de la palabra de Dios, pues mejor no seas abogado, porque se mueve mucho la mentira ahí, ¿sí? Pero si tú vas a ser un abogado basado en la palabra de Dios y dirigido por Dios, wow, siempre va a haber la victoria para ti si hablas la verdad, ¿sí? Pero vamos, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿para qué estás en este mundo? ¿Sí? Yo antes de conocer de la palabra de Dios, no sabía que tenía ningún propósito. O sea, yo decía, soy un error, no tenía por qué haber nacido, ya no quiero vivir, mi vida no tiene sentido. Pero conozco de la palabra de Dios, tengo un encuentro con el Señor y entonces me doy cuenta que mi propósito era muy grande, ¿sí? Tú tienes un propósito muy grande, pero ¿qué pasa? A veces nos enfrascamos, nos afanamos, ¿sí? Por decir, una persona promedio, ¿cuál será su propósito? Dice, no, pues quiero trabajar, jubilarme, ya que me jubile quiero no sé qué. ¿Y si no llega? Si a lo mejor está esperando jubilarse para, no sé, para viajar, para comprarse algo que se le antojó. No, es que tengo que esperar hasta que me jubile. Se jubila y se muere. Ya no viajó, ya no lo comió, ya no lo disfrutó.
¿sí? Y a veces podemos hacerlo y ¿qué decimos? No, es que nos afanamos, ¿sí? ¿Por qué se imaginan ustedes que, que muchas personas encuentran monedas de oro enterradas? ¿Por qué? Porque alguien las enterró. Alguien no se las gastó porque es dinero. Son monedas de oro. Alguien no se lo gastó porque se afanó en ahorrar, en juntar, en que a lo mejor se quería comprar su casa. Y tú te encuentras, o las personas que se encuentran, la mayoría de personas que se encuentran esas monedas de oro están en unas ruinas, o sea, en un lugar donde se ve que ni casa era. O a lo mejor era nada más, no sé, unos muros, 4 muros. ¿Por qué? Porque se afanó la persona. Lo ahorró, lo ahorró, lo ahorró y ya, y otro se lo viene a gastar, que ni siquiera le costó. Sí. Tu propósito y mi propósito deben ser dirigidos por Dios, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito de que aprendas de la Biblia? Muchos dirían, pues para que me porte bien, para que no haga lo malo. Sí, pues eso es algo que debemos hacer todos los que conocemos de la Biblia. Pero ¿qué más? ¿Qué otro propósito tendrá aprender la Biblia? Para compartirla, para hablarle a las demás personas, para que las personas se salven y no se sigan perdiendo. ¿Sí? Ese es un propósito muy grande. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos la oportunidad de decirle a alguien y le decimos, no, ¿cómo le hablo de Dios si yo como soy? ¿No? No, ¿con qué cara le digo que Dios le puede ayudar? Si me va a decir, oye, pues primero cambia tú, no te creo que tú conozcas de la palabra. Sí. Yo cuando me convertí a Cristo empecé a conocer a muchas personas que eran cristianas y pues yo no con el afán de molestar, pero les decía, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero eran como de la secreta, ¿verdad? Nadie sabía, que nadie se entere. No, uno de los propósitos de este camino es que todo mundo sepa que tú conoces al Dios Todopoderoso, que el Señor Jesucristo está contigo, que Él te respalda en todo, ¿sí? Para que después las personas digan, tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no eres como los demás? Ese es parte de tu propósito, que las personas vean en ti reflejado al Señor Jesucristo. Por eso una de las mayores bendiciones que habla en la palabra de Dios, decían los sacerdotes, que el rostro de Jehová resplandezca en tu rostro. Pero ¿tú crees que el rostro de Jehová va a resplandecer en tu rostro si siempre no? Que parece que chupaste un limón y... No, o sea, tienes que desechar de tu vida el enojo, la amargura, todo. Yo sé que todos hemos pasado muchas cosas, yo he pasado muchas cosas. Apenas platicaba con una persona y de verdad no lloré delante de la persona porque me aguanté, pero me estaba platicando su testimonio y dije, wow, no, pues no se compara con el mío, de verdad, sí. Pero aún así yo le decía a esa persona, pero Dios tiene un propósito para usted, ¿sí? Otro propósito de Dios para mí es, para ti también, tener fe. Ese es otro propósito de Dios para ti, para mí. Tener fe, Efesios 2 del 1 al 10. Efesios, adelante de donde estamos, encontramos Efesios. Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Gálatas y Efesios. Efesios 2 del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los tiempos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Escuchen con esa otra traducción para que entendamos un poquito mejor el capítulo. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Pausa. Entonces, si antes nosotros estábamos muertos para Dios porque hacíamos lo malo y vivíamos en pecado, ¿qué pasará hoy? Ya somos cristianos, ya estamos en Cristo, ¿no? Entonces, ¿estaremos muertos para Dios? Pero si estamos pecando, sí. Nada más que la diferencia es que ahora nos decimos ser cristianos. Si seguimos pecando, aquí lo dice. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían lo malo y vivían pecando. Una persona muerta para Dios es que hace lo malo y vive pecando. Acá no dice si te convertiste a Cristo y eres cristiano y ya te congregas, pero sigues pecando, ya no estás muerto. Una persona se puede estar congregando y viviendo toda la semana en la iglesia si quiere, pero si sigue pecando, para Dios está muerto. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, así lo dice textualmente. Y el alma que pecare, dice, ciertamente morirá. Este camino no es para cualquiera, es para valientes. Tú y yo estamos aquí hoy porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía. No somos cobardes, pero debemos demostrarlo. ¿Cómo? Dejando de practicar el pecado, dejando de hacer lo malo. Dice la escritura, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecen al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Dios nos creó con un propósito. ¿Para qué? Para que vivamos haciendo el bien. Entonces, los que hacíamos lo malo, no estábamos cumpliendo el propósito de Dios. Los que quieren seguir haciendo lo malo y quieren seguir pecando, no están cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sí?
Si todas las personas de este mundo decidieran obedecer a Dios, voy a ponerles un ejemplo. ¿Por, ¿Por qué existen las cárceles? ¿Para quién son las cárceles? ¿Eh? ¿Mande? Para los delincuentes, para alguien que hace lo malo. Bueno, que sabemos que hay muchas personas que están injustamente, porque yo conozco varios casos, ¿verdad? Pero la mayoría, porque hicieron algo malo y su consecuencia es estar en la cárcel, ¿no? ¿Sí? Eso es en el mundo físico. En el mundo espiritual, ¿para quiénes será el infierno? Para los que están pecando y no quieren dejar de pecar y no quieren obedecer a Dios. ¿No quieres ir ahí? Obedece a Dios. Muchos van a decir, o muchos dicen, no, pero es que lo bailado, ¿quién me lo quita? Pues ahí vas a bailar más con el fuego eterno. Mejor, tienes la oportunidad, aléjate de lo malo, aléjate del pecado, aléjate de las malas amistades, aléjate de todo aquello que te contamina, ¿sí? Y muchos te van a empezar a decir, ay, qué aburrido. No, ¿a poco ya no tomas? ¿Ni una cervecita? Oh, de seguro ya te están lavando el coco, ¿no? O sea, no. O sea, para empezar, las drogas, el cigarro, el alcohol, te va a destruir tus órganos, te va a destruir tu cuerpo, ¿sí? Mujeres, ¿a quién les gusta que un hombre huela a cigarro? A lo mejor a muchas, a la mayoría no. Aunque se laven la boca, aunque se comen un chicle, su ropa se impregna. Y si estás conviviendo o con una persona que fuma, al rato vas a estar peor tú que de los pulmones que él. Si no, chécalo con un médico, no me creas a mí. ¿Sí? He visto casos de personas que tienen una enfermedad que se llama EPOC, no sé si pronuncié bien, creo que sí, se llama EPOC. Y puede ser con personas que a lo mejor toda su vida cocinaron con leña, con carbón, o fumaron. O sea, estaban expuestas al humo. Y hay personas que nunca cocinaron en leña, nunca cocinaron con carbón, pero toda su vida convivieron con una persona que fumaba y tienen ese padecimiento, un problema en sus pulmones, ¿sí? Entonces, si todo eso hace daño, las mismas cajetillas de cigarro te dicen, este producto te puede causar cáncer y te ponen las fotos ahí con el cáncer de las personas como tienen cáncer de garganta, cáncer de... Y aún así las personas lo compran, ¿qué dicen? A mí no me va a pasar. Dice una frase, sobre advertencia no hay engaño. ¿Sí? Así pasa con el pecado. Nos dice la Biblia, el pecado te puede ocasionar la separación eterna con Dios. Y aún así, ahí vamos. Ya no nos está advirtiendo la Biblia. ¿Por qué no apartarnos de lo malo? ¿Sí? Necesitamos hacer un compromiso real con Dios. Em, Les leí Hebreos, Efesios. ¿Qué propósito tiene la fe en nuestras vidas? ¿Y por qué debo de tener fe? ¿O para qué debo de tener fe? Vamos a la escritura. Hebreos, Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos, Hebreos 11, hacia adelante de donde estamos, está Hebreos. Hebreos 11, Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3. ¿Lo tenemos todos? Y dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuchen con esta otra traducción.
Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Realmente tú estás seguro que vas a recibir lo que esperas? ¿O dudas? ¿No? Por decir, en un noviazgo cristiano, ¿tienes planes a futuro de casarte? ¿Realmente esperas que tu matrimonio va a ser sólido, lleno de amor, eh, diferente al de de muchas personas? ¿Lo crees? Créelo. O sea, porque si no lo crees, entonces no confías en Dios. Debes de creerlo, pero debes de poner todos tus propósitos y tus anhelos en manos de Dios. La mujer, ¿qué le debería de pedir a Dios? No vayas a decir, no, pues un hombre rico que me compre una mansión con alberca. No. Pídele a Dios que tú aprendas a ser una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer temerosa de Dios, que el esposo que Dios te va a dar sea un varón temeroso de Dios, proveedor, que te ame, que te cuide, que te proteja, ¿sí? Que te trate con mucho amor. Pero ¿cómo vas a obtener eso? Necesitas tener a Dios en tu vida. Necesitan tener que Dios sea el centro de esa relación. Si no, no funciona. Aunque haya trabajo, aunque haya dinero, aunque haya la residencia con la alberca, no funciona. No funciona. ¿Sí? Entonces, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Sí? Por eso cuando termino de orar por una persona y me dice, es que yo soy muy enojón. Le digo, bueno, ya oramos, ya le pediste perdón a Dios. Entonces habla en pasado. Yo era, yo fui, yo hacía, para que tengas la certeza, la convicción de lo que estás esperando aunque no lo veas. ¿Sí? Dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Esta es la clave. ¿Sí? Si tú lees la vida de Pablo y dices, wow, Pablo, ¿cómo era su vida? Porque confiaba en Dios, porque hacía la voluntad de Dios. ¿Sí? Sus demás discípulos, igual. O sea, ellos tenían el mismo Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que nosotros ya tenemos al Señor Jesucristo. Ellos no. Ellos tenían que esperar que un profeta les hablara, les dijera, les diera instrucciones. Si tú y yo nos ponemos a orar, doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón a Dios, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a redarguir. El Señor, el Salvador ya está con nosotros, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya estamos bajo la gracia. Estamos mejor que ellos. Pero ¿por qué a veces vivimos peor que un incrédulo? Por el pecado. Tú te puedes imaginar a un joven o cuatro jóvenes que vivieron toda su vida bajo las enseñanzas de Dios, no haciendo lo malo, no practicando el pecado, y que de momento se los llevaron a otra ciudad, a donde había todo el libertinaje, donde podían hacer y deshacer lo que quisieran, y no lo hicieron, porque amaban a Dios, porque tenían temor de Dios. Así que tú y yo, a donde quiera que vayamos, tenemos que reflejar a Cristo. El mundo nos va a ofrecer todo el pecado que te imagines, todo, pero es como una tarjeta de crédito. Compre ahora y pague después. Peca ahora y pague después. Es tu decisión. Dios por eso nos advierte y nos dice lo que nosotros debemos hacer. Tu vida tiene un propósito muy grande en este mundo. Independientemente que toda la gente a tu alrededor te diga, no, tú ni vas a hacer nada, no, tú, no, no lo creas, porque has confiado en el Todopoderoso, en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz.
el que ahora nos dice hijos. Aunque nadie te crea, Dios ha puesto su confianza en ti. No lo defraudes. ¿Qué necesitamos tener? Fe. Porque si no tenemos fe, no le agradamos a Dios. Aquí lo dice la Biblia. Ahí vamos a leerlo. Estamos en Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta traducción dice, porque a Dios no les gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Sí? Em, el aire con el que respiramos, bueno, alguien me va a decir, no es aire, este es oxígeno, ok. El aire, ¿existe? ¿Sí o no? ¿Lo ves? ¿Y cómo sabes que existe? Porque se siente. Ese es Dios. Si alguien te dice, pero ya lo viste, no, pero lo siento. Igual que el aire. No lo puedes ver, pero existe. Si no, no podríamos respirar. ¿Sí? Sin Dios no puedes vivir. Y entonces las demás personas que andan pecado están muertas, ya lo leímos. Están muertas en vida, no son de Walking Dead. No, ¿sí? Están muertos espiritualmente. Tú y yo así estábamos. ¿Sí? Si alguien nació en cuna cristiana, gloria a Dios. La cuna así estaba. ¿Sí? Pero tú y yo, cuando decidimos abrir nuestra boca sinceramente y decirle al Señor, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor. Toma el control de todo lo que yo hago, de mi casa, de mi familia. Toma el control. Sí. Entonces ahí tú empezaste a aceptar el propósito que Dios tiene para ti. Tú puedes venir de una familia que tiene mucha historia mala. Muchos de nosotros así venimos. Pero tú y yo hemos sido llamados para ser diferentes, con un propósito. ¿Te gustaría que tu vida tenga un propósito maravilloso? ¿A quién le gustaría que su vida tuviera un propósito maravilloso? Todos. Pues hay requisitos. Y uno de esos requisitos, la mayoría de los cristianos no lo lleva a cabo. Por eso su vida no puede tener un propósito maravilloso. ¿Cuál es, cuál es eso que la mayoría de personas que conocen de Dios no lo llevan a cabo? La amistad con el mundo. Vamos a ver con lo que dice la Biblia. Santiago 4 del 1 al 10, hacia adelante de donde estamos. Santiago, es adelantito de Hebreos. Ahí está Santiago, el libro que sigue. Santiago 4, Santiago 4 del 1 al 10. Santiago 4, antes de Pedro, está después de Hebreos, estábamos en Hebreos, luego el libro que sigue. Santiago 4 del 1 al 10, y dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Cómo va a huir? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cómo va a huir el diablo? El Señor lo reprenda de tu vida, de mi vida, de tu hogar, de tu familia y de tus generaciones. Lo tienes que resistir. ¿Cómo lo vas a resistir? No practicando el pecado. Una persona le da derecho legal a él cuando está pecando. Le das la autoridad. Dice, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Escuchen con esta otra traducción que tengo. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando lo piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Voy a parar tantito. ¿Cómo sería amar lo malo del mundo? Todo lo que te ofrece, ¿sí? La fiesta, la parranda, eh, drogas, alcohol, cigarro, pecado, ¿sí? Dice, pues si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Sí. Pero si tú te das cuenta y conoces a más cristianos, solo observa. La mayoría son amigos del mundo. ¿Y qué pasa? Pues como tú ves que lo hacen, pues yo también quiero, ¿no? Había un dicho antiguo, no sé si a ustedes los tocó, yo no soy muy grande, pero que decían, entonces si fulanito se echa al pozo, también tú te echas, ¿no? Muchos dicen, es que la mayoría de cristianos así son, ¿no? Hacen esto y hacen lo otro, van, vienen, suben, bajan. Y luego les pregunto, ¿tú eres la mayoría? Déjalos, ellos van a tener su consecuencia. Tú obedece a Dios. Tú haz lo bueno, no practiques lo malo. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo cuando dio su vida por nosotros? Que seamos salvos. Ese era su principal propósito, que nuestros pecados fueran perdonados. Vamos a leerlo. Juan 3:16 o San Juan 3:16 es el cuarto evangelio. Juan 3:16 al 21. Juan 3:16 al 21. Juan 3:16 o San Juan 3:16 al 21. ¿Lo tenemos?
Juan 3, Juan 3, 16, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 3, 16 al 21. Dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Escuchen con esa otra traducción. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí está hablándonos el Señor Jesucristo. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad y se acercan a la luz, pero los que prefieren la verdad y se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? Tú y yo nos hemos acercado a la luz y debemos demostrar con nuestro testimonio que queremos dejar de hacer lo malo. ¿Sí? La gente se va a burlar de ti y del Señor Jesucristo, ¿qué hacían? Se burlaron, lo humillaban y todo, y aún así dio su vida por nosotros. Entonces, tal vez antes no nos importaba que dijeran, ay, no, fulanito, este es bien canijo, ¿verdad? Hace, deshace, sube, baja y nadie puede con él. Y nos sentíamos a lo mejor hasta orgullosos. ¿Y por qué no hay que digan? Hombre, ya dejó de hacer lo que hacía. Sí. Ya es un hermano piedra, ¿no? Ya es un hermano separado, ¿sí? Y si alguien te dice, ya te están lavando el coco, dile, no, nada más el coco, todo. Quiero estar limpio todo. No solo el coco, el corazón también, la mente, ¿sí? Entonces, entonces el principal propósito en tu vida y en mi vida debería de ser obedecer a Dios. Vamos a esta porción y con esto vamos terminando. Josué 24 del 24 al 28. Josué, Josué 24, Josué 24 del 24 al 28. Josué 24 del 24 al 28. Está antes de Jueces. Después de Deuteronomio. Josué 24 del 24 al 28. Josué 24 del 24 al 28. Y dice la palabra de Dios. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras
en el libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, la levantó allí y bajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué al pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de Jehová. Nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo y a cada uno a su posesión. Escuchen con esa otra traducción. El pueblo respondió: nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. ¿Tú quieres vivir para Dios y solo obedecer sus órdenes? No cualquiera lo quiere hacer. Por eso te decía, este camino es para los valientes. Los cobardes ni siquiera se acercan a escuchar, no quieren. ¿Sí? Pero si tú has tomado la decisión de escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es porque en tu interior hay valentía. Porque como en su momento yo me cansé de la vida que llevaba. Continúo, verso 25. Y así fue que aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquem su pacto con Dios. En ese pacto se insistió una vez más en las leyes y mandamientos que el pueblo debía obedecer. Josué las escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra y la colocó debajo del roble que está junto al santuario de Dios. Le dijo a todo el pueblo: esta piedra que ven aquí es testigo de todo lo que nuestro Dios nos ha dicho. La pongo aquí para recordarles que deben ser fieles a nuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo y cada uno se fue a su propio territorio. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos una vida llena de propósitos. El propósito de Dios es que tú le conocieras, que le entregaras su vida. Es uno de sus propósitos. ¿Sí? Pero no es para que te quedes ahí. Es para que aprendas, para que tu vida sea transformada, y para que cuando alguien esté pasando alguna necesidad, tú puedas decirle con esa confianza: Dios te puede ayudar. Y no le digas nada más: bueno, dicen que Dios te puede ayudar. Mucha gente testifica. Tú tienes muchos testimonios, yo lo creo. ¿Sí? Que no nos dé pena más hablar del Señor. Si antes no nos daba pena que nos escucharan decir tantas tonterías, ¿por qué nos tiene que dar pena decir: Dios es bueno, Dios te ama, Dios te puede ayudar? Permite que Dios actúe en tu vida. ¿Sí? Entonces, este tema se llamó propósito y decíamos determinación firme de hacer algo, objetivo que que se pretende alcanzar. ¿Sí? ¿Cuál es la determinación de lo que tú quieres hacer? ¿Qué objetivo pretendes alcanzar? Permite que Dios te ayude, permite que Dios te guíe. Él puede hacerlo mejor que tú. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por su mensaje, por su palabra. Bendiciones para todos aquellos que van a escuchar posteriormente este tema. Que el Señor les bendiga grandemente. Recuerden, estamos para servirles. Saludos y bendiciones desde Nogales, Veracruz, México. Dios les bendiga.